Voy. Empiezo dando toda la alabanza, gloria y honra a Yahweh, Bahashem, Beahushai, Bahashem, Barhakadash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las escrituras en verdad y sinceridad. Shalom, que significa paz, al electo de la nación de Israel, esparcido por los 4 puntos del planeta, escuchando, levantándose y guerreando por esta verdad en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o hasta que llegue al reino definitivo de Yahweh Yahushai. Con todos, Shalom War. El Espíritu me movió esta noche para traer esta edificación, ¿ok? No pretendo hacerlo demasiado extenso, pero Yahweh mediante permita poder realizar todo el libro o mejor dicho, todo el capítulo de Romanos 4, ¿ok? Porque hemos visto Romanos 3, ¿ok? Hablando cosas previas a lo que vamos a entrar esta noche. Entonces, para poder complementarlo, vamos allá. Dice el libro de Romanos capítulo 4, versículo 1. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que entender, ¿ok? Que acá el apóstol Pablo está básicamente dando una pauta de algo que sucedió muy atrás, pero que se está cumpliendo, ¿ok? Un ejemplo que se está cumpliendo, ¿correcto? Ahora dice, Abraham fue justo ante Dios y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque Abraham no fue justificado por las obras. Su fe lo hizo tener obras. ¿Ok? En este caso, su fe fue primero y luego vinieron las obras que consolidaron su fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sin fe nunca hubiera hecho lo que él hizo. ¿Correcto? El Señor prácticamente le dijo a Abraham que deje todo, ¿de acuerdo? Y él le creyó y se fue, ¿ok? Y eso fue contado como fe. Ahora, no se le fue dado el pacto de la circuncisión hasta los 99 años, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasó? Él iba a ser ejemplo, ¿ok? O iba a estar eh, para un futuro, ¿ok? Iba a ser ese ejemplo para el futuro de cómo iba a ser la situación con los llamados incircuncisos, los israelitas gentiles, ¿ok? Y Pablo está entrando en Abraham, ¿ok? Contando sobre Abraham para poder dar entendimiento sobre la consolidación de la fe, ¿ok? Y cómo es que trabaja la fe, ¿de acuerdo? Porque como dice, ¿no? Ah, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo, ¿ok? Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando de fe, ¿ok? Él no tuvo obras, ¿ok? Primero, él creyó primero para luego tener obras y esas obras consolidasen lo que él creyó, ¿ok? Ahora vamos a... Eh, no quiero que se apague esto. 4. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda, ¿ok? Básicamente la fe es contada como justicia,
¿ok? Aquellos que tienen su fe en lo equivocado no son contados como justos porque no tienen fe en Yahweh y Yahushai, ¿ok? Pues como dice, ¿no? Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que también entender el siguiente punto, ¿de acuerdo? Vamos 5. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo, ¿ok? Representando que todos esta gente, ¿ok?, que seguía la ley, los llamados circuncisos y todo eso, ellos creían ser justos mediante la ley únicamente. Veían innecesario la presencia de Yahushai o, o el propósito de Yahushai en todo este master plan de Yahweh, del Altísimo, ¿ok? Pero te está diciendo que el Señor no tiene una deuda con los israelitas, sino más bien, ¿ok? Está haciendo algo contrario, ¿ok? Está enseñando que a través de la fe, ¿ok?, Él puede hacer justos a los pecadores, ¿no? ¿Por qué? Porque así sus obras van a ir correctamente en buena posición, van a ir en la posición de la fe y no van a ir en la posición de la vanagloria, en la posición de que yo hice esto, yo merezco esto, ¿ok? Ahora, vamos a versículo 6. Dice, así David felicita al que Yahweh cuenta entre los justos, sin que sea el fruto de sus obras. ¿Ok? Dice, felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Yahweh lo toma en cuenta, no le toma en cuenta su pecado. ¿Ok? Porque si fuera por obras, ninguno en absoluto es justo. Pero a través de la fe, ¿ok?, somos justos, vamos a ser justificados, ¿ok? Vamos a ser salvados a través de la fe. Déjenme respaldar eso bien rápido. Um, Permítanme un momento. Ok, ok, ok. Um, ok, dice Habacuc 2 y 4. Aquí la tienes. El que vacila nunca contará con mi favor. El justo sí vivirá por su fidelidad. Ok, el justo va a ser salvo por la fe, en pocas palabras. Voy a traerlo en la Reina Valera para decir un poco más claro. Permítanme. Ok. Habacuc 2 y 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a leerlo línea por línea. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, ¿ok? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, y eso es lo que muchos israelitas también estaban mostrando, que a través de sus obras ya creían ser salvos. Yo sé qué debo hacer, así que no importa cómo lo haga, yo puedo hacerlo otra vez y cosas como esas, ¿ok? Pero, ¿qué dice después? Más el justo por su fe vivirá, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el justo está creyendo, el justo está haciendo todas las cosas por fe, ¿ok? El justo no está haciendo las cosas porque cree que simplemente de esa manera, ok, um, va a ser salvo y tiene todo el poder para ser salvo. No, man. A través de la fe nosotros podemos tener un enlace, ok, con Yahweh Bashem Yahushai, ¿de acuerdo? Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de eh, explicar, ¿ok?, en esta epístola.
¿ok? Porque es mejor que admitas y te arrepientas de lo que hiciste y pidas misericordia siendo sincero, ¿ok? Porque esa es la fe, man, ¿ok? En cambio, alguien que no tiene fe, alguien que carece de fe, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es, sí, yo sé cómo hacer eso, así que no importa, yo puedo volverlo a hacer y hago esto, ya estoy limpio, ¿ok? Y cosas como esas, man, ¿eh? Entonces, no, verdaderamente no se está arrepintiendo, verdaderamente no está admitiendo su pecado, su transgresión, ¿ok? Por lo tanto, no tiene una fe muerta, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente son obras, no hay fe, ¿de acuerdo? Y voy a ir a un precepto acá, que es Eclesiástico capítulo 4 versículo 26. No te avergüences de confesar tus pecados, no nades contra la corriente, ¿ok? Y es eso, ¿no? ¿Ok? Hay mucha gente, ¿ok? Hasta el sol de hoy todavía continúan nadando contra la corriente, ¿ok? Sosteniendo la mochila de su orgullo y, y no demostrando lo que ellos dicen que demuestran, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos dicen hablar algo, pero sus actos son todo lo contrario, ¿ok? Y en muchos casos tienen actos, pero su fe está totalmente desviada, ¿de acuerdo? Aquel que está orgulloso en sus obras piensa que ya está justo, pero no cree que ha pecado, ¿ok? Y ese pecado, ¿ok? Un pecado pedirá misericordia por fe, ¿ok? Un pecador va a pedir misericordia por fe. Sin embargo, un orgulloso eh, simplemente va a querer hacer lo que él cree, de acuerdo a su justicia, ¿ok? Ahora, nosotros tratamos de ser perfectos, pero aún así sabemos que necesitamos al Señor, ¿ok? ¿Por qué? Porque del Señor es la verdadera respuesta, no depende de nosotros, puesto que nosotros no tenemos ningún poder, ¿ok? Ahora, tenemos un chance de no morir, y si morimos, regresar en nuevos cuerpos, ¿no? ¿Ok? Y todo por fe. Ahora, Yahushua vino para pagar nuestros pecados, ¿correcto? La elección no va a ser culpada de sus pecados, men, ¿ok? Van a poder poseer el tawab, ¿ok? La marca de excepción. Y todo va a ser por fe, ¿ok? Y sobre todo que en esa fe existe, en primer lugar, misericordia, ¿ok? Puesto que por misericordia conocemos esta verdad, por misericordia eh, eh, podemos vivir, men, porque verdaderamente no merecemos vivir, ¿ok? Continuando en Romanos 4 y 9. ¿Esta felicidad está reservada solo para los circuncidados o es también para los incircuncisos? Acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había circuncisos e incircuncisos, una guerra. Sin embargo, todos estaban mal. La acción, ¿ok? No posee una medida específica, es o haces o no haces, ¿ok? Y todos estaban haciendo lo incorrecto. Pero cuando el Señor llamó a Abraham, ¿ok? Él no estaba circuncidado. Él nació más bien de padres paganos, ¿ok? Por ende, como empezamos, primero es la fe, él creyó por fe y luego fue dado el pacto. ¿Por qué? Porque respaldó esa fe con sus obras, respaldó su creencia con sus obras, sus actos hablaron de esa fe, ¿ok? Entonces ese pacto, ¿qué fue? ¿Qué es lo que trajo? Trajo de vuelta a los israelitas, ¿ok? Haber oído las palabras, que crean las palabras que oyeron, que hagan conforme a las palabras que oyeron, ¿ok?
Y así es como se fue desarrollando. Ahora, recibiste, recibiste el Espíritu, ¿ok? Por las obras de la ley, ¿ok? Los incircuncisos no creyeron por haber aplicado la ley. Ellos estaban viviendo como paganos, ¿ok? Ellos estaban con otras costumbres, se estaban llamando como otras naciones, pero fue por haber oído la buena noticia de Yahushua, ¿ok? Que el Espíritu dio testimonio, ¿ok? Y volvieron. Entonces tú no puedes hacer algo sin saberlo antes, ¿ok? Nada de eso. No puedes hacer algo sin saberlo antes. ¿Ok? Pero sin embargo, en lo espiritual, el Espíritu es el que lo reconoce y se activa, ¿ok? Se activa por el oír con fe. ¿Ok? Ey, quiero ver eso. Que es... se me fue. Pero básicamente es eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay gente que se enorgullece de su carne, de llevar la ley, de creer, ser justificados solo así, pero sin embargo estaban en desorden, ¿ok? Como en el tiempo antiguo, que estaban los circuncisos, ¿ok? Y ellos estaban en total desorden, ¿ok? Primero crees y luego haces, ¿ok? Ese es el punto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos acá a Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11 y 8. Por la fe, Abraham, llamado por Yahweh, obedeció la orden de salir para un país que él recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue? Abraham um, partió sin saber a dónde iba. Man. Él estaba en un lugar, ok, de los caldeos, ok, que son brujos, ¿de acuerdo? Y Abraham salió de ahí. Él confió en el camino que Yahweh, ok, le dijo y omitió toda clase de peligros. No le importó si se quedaba sin sustento ni nada, man, ok. Todo ello fue fe únicamente. Su fe lo llevó a hacer esa obra. Caminó por tierra ajena, estaba rodeado de camitas, ¿ok? No tuvo temor al peligro, tuvo más temor a Yahweh, ¿ok? Tuvo fe a pesar de él no vivir para apreciarlo, ¿ok? Hablando de sus descendientes, ¿ok? Porque sus descendientes sí, ¿de acuerdo? Ahora, um, los patriarcas, ¿ok? Los padres de esta promesa, eh, no, no, no fue cumplida en ninguna de sus vidas, ¿ok? Pero cuando murieron, mantuvieron fe. Y hoy están de nuevo en la tierra, ¿ok? En reencarnación, esperando que se vaya a cumplir, ¿ok? Continúan manteniendo la misma fe que en el principio, ¿ok? O sea, tenemos que tener en cuenta algo importante. Las obras pueden ser muchas, pero lo que vale verdaderamente es la sinceridad, man. ¿Ok? La, la, claro, ser sincero únicamente. ¿Ok? Volviendo, Romanos 4 y 10. Pero, ¿cuándo se dio eso? ¿Antes de circuncidarse o después? No después, sino antes. ¿Ok? Lo que sucedió a Abraham fue para ser ejemplo en el futuro. ¿Ok? Y él, a Pablo, ¿ok? Y él aplique ese momento a la enseñanza de la fe, ¿ok? Y lo que estamos hablando en este tiempo, ¿ok?
lo que Pablo habló en ese tiempo para los incircuncisos, ¿ok? Hoy en día también es ejemplo para aplicarlo, man, ¿ok? Y aprender, ¿de acuerdo? Porque am, siendo circuncisos, ¿ok? Ahora, los incircuncisos eran circuncisos espiritualmente. ¿A través de qué? A través de la fe, ¿ok? Abraham es el ejemplo de que los gentiles podían regresar a la fe, man, ¿ok? Así pasó, man, y hoy en día no es la excepción, ¿ok? Salakia, man, Salakia. Ok, entonces, am, continuando acá, dice 11, justamente recibió el rito de la circuncisión como un sello o como una señal de la justicia que reciben aquellos que creen cuando todavía no están circuncidados, ¿ok? ¿Por qué? Porque nadie nace circuncidado, ¿no? ¿Ok? Eso es ¿cómo te digo? Oh, Salakia, un momento, ya. Eso es como, tú naces, ¿ok? Y estás con el prepucio, está todo normal, ¿ok? Pero luego, ¿ok? Para nosotros eh, consagrarnos al Señor, ¿ok? No circuncidamos, ¿de acuerdo? Pero eso es un gran paso de fe, ¿ok? Ahora, todo esto, mucha de nuestra gente lo hacía, ¿ok? Pero ya solamente como una costumbre que no estaba respaldada por sinceridad, ¿ok? Del todo, porque sí creían, pero no creían en la totalidad del poder de Yahweh Bashem Yahushua. Por ende ocurrieron los problemas que ocurrieron en ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, como dice, como un sello o señal que reciben aquellos que creen cuando todavía no están circuncidados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes de circuncidarte, antes de ser circuncidado, tú eres un incircunciso. Eso es lo que se habían olvidado los circuncisos. ¿Ok? Ellos pensaron que desde el momento que nacieron ya salieron así, qué sé yo, man. ¿Ok? Y eso es un pensamiento carnal, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos en la carne, estamos bajo este principio del pecado, ¿ok? Entonces no había nada de que jactarse, sin embargo así se jactaban. Ahora dice, de manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados, y Yahweh se lo toma en cuenta para hacerlos justos y santos. ¿Hablando de qué? Hablando del Israel sincero, ¿ok? Del Israel que hoy en día, ¿ok? No va a doblar rodilla, del Israel que en sinceridad está volviendo a Yahweh Bashem Yahushai, creyendo en su palabra, aplicándola, arrepintiéndose, orando, ayunando. De ese Israel, man, ¿ok? De ese Israel que aún no, que sabe la verdad, que aún no se cree salvo, ¿ok? Pero lucha, pelea, guerrea, ¿ok? Y se aferra a Yahweh Bashem Yahushai, ¿ok? Prácticamente es el padre de todo Israel, man, ¿ok? Y lo es, y lo es, man. Solo que acá, ok, como dice, de manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados, ok. Básicamente acá Pablo está haciendo esa diferencia, ok. Ah, ¿Por qué? Porque había también un plan, ok, para generar celos a los circuncisos, ok, porque el plan del Altísimo era acercar a los circuncisos para que los incircuncisos puedan subir, ok, en gracia. ¿Ok?
Pero sin embargo, Abraham sigue siendo, ok, el padre de los israelitas, man, ok. Um, o mejor dicho, de esta raza, man, ok, de toda la raza. Ahora dice, um, y Yahweh se lo toma en cuenta para hacerlos justos y santos, ok. Y también es el padre del pueblo judío, con tal que no se contenten con la circuncisión, ¿ves? Con tal que no se contenten con la circuncisión, ¿por qué? Porque al contentarse con la circuncisión se están contentando con un hecho carnal, ¿ok? Que es simbólico, es verdad, es simbólico, pero que los estaba llevando mentalmente por un camino equivocado, men, ¿ok? Porque pensaban que eso ya era, que ya estaban, ¿ok? Que ya estaban fijos, ¿ok? Pero no era así. Por ende, Pablo está haciendo esas aclaraciones, dice, sino que sigan además las huellas de nuestro padre Abraham. ¿Cuáles son las huellas? Que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Es decir, básicamente Pablo estaba tratando de quitar ese orgullo de los circuncisos que se creían fijos, se creían salvos, ¿ok? Y recordaran cuando no lo eran, ¿ok? Recordaran cuando eran incircuncisos, ¿me? Recordaran el principio de lo que era una circuncisión, lo que significaba ese símbolo, ¿ok? Ese acto y sobre todo que todo inicia por fe sincera, ¿ok? Eso era, man. ¿Por qué? Porque um, no por la ley, ¿ok? Que fue dada la promesa del reino, sino fue por la fe, man. ¿Ok? Acá vamos a leerlo, dice, es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, de que el mundo le pertenecería, no era fruto de la ley, sino de la nueva justicia que procura la fe. ¿Ok? Entonces la promesa no fue dada por la ley, el reino no fue dado por la ley, sino por la fe. ¿De acuerdo? Entonces dice, si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada, ¿ok? No existirían una cosa sin la otra, en pocas palabras. ¿Ok? Y todo tenía una razón de ser. Para eso vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. ¿Ok? Pero eso no se dio. ¿Por qué? ¿Acaso es que am, el Señor hizo algo mal, algo defectuoso, algo equivocado, nos perjudicó de esa manera? En absoluto. Todo era un plan. ¿Ok? Pero no, la escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Yahawashi, ¿ok? Entonces, ¿cómo era que la fe estaba siendo activada, ok? Por medio de la buena noticia, man, por medio del evangelio, por medio de Yahawashi, ¿ok? Y todo, y quienes salían de ese marco de pecado que que la ley nos hacía conscientes, los que salían de ese marco del pecado era por fe, ¿ok? Pero fe sincera, no fe a medias, man, ¿ok? Sino por fe sincera. Por eso es que la promesa y el reino fue establecido por fe y no por la ley. ¿Ok? Volviendo, Romanos 4 y 14. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada, pues la ley solamente trae condena. Ley y transgresión van juntas. ¿Por qué? Porque ¿qué es el pecado? La transgresión de la ley. ¿Ok? ¿Y qué hace la ley? La ley nos hace conscientes del pecado.
¿correcto? Pero no hay un medio de salvación. El medio de salvación viene a través de la fe. Y la fe se consolida evitando el pecado, es decir, observando la ley, pero haciendo lo que debe de hacerse, ¿ok? Teniendo esa fe todavía. Ahora vamos acá, Romanos 4 y 16. Um, sí, porque dice 15, pues la ley solamente trae condena, ley y transgresión van juntas, ¿ok? ¿Por qué? Porque las maneras del Altísimo a veces son inentendibles para algunos. El trabajo es obedecer y tener fe en lo que prometió, ¿ok? Si lo dijo, lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque no es un Dios para mentir, ¿ok? Entonces, lo que el Señor ha escrito, eso es lo que va a suceder. Y aunque todavía no suceda, tú tienes que creerlo, man, ¿ok? Si no lo crees, man, entonces no estás aplicando correctamente lo que debe de hacerse. Eh, todo es un debido balance. Y al final todo se apoya en fe. ¿De acuerdo? Ahora vamos acá. Este... acá. Oh, permíteme, Celak. Ok, Celak, que dice Romanos 4 y 16. Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo, la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, y no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Ok, entonces él fue digno de ser ese hombre y ser llamado Abraham, padre mayor de la promesa por su fe. Ok, dice, Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te hago padre de muchas naciones y llegó a hacerlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a existir lo que aún no existe. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho, mira cuán numerosos serán tus descendientes. ¿Ok? Entonces, casi 100 años, ¿ok? Jamás dudó él en tener hijo con Sara, por ejemplo, sino también le hizo todo, ¿ok? Y todo fue una confluencia para nuestro beneficio. Teniendo fe, ¿ok? Abraham fue considerado justo y, y nos es ejemplo hoy para nosotros también, ¿ok? Ahora, como dice acá, am, me quedé slack, dice, no vaciló en su fe, olvidando de su cuerpo, ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. Como le mencioné, él tampoco dudó de eso, de tener hijos con Sara, teniendo casi 100 años. ¿Ok? Dice, no dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Yahweh plenamente, convencido de que cuando Yahweh promete algo, tiene poder para cumplirlo. ¿Ven? No dudó de eso, lo mantuvo, ¿ok? Y como dice en un principio, contra toda esperanza, ¿ok? ¿Por qué? Porque debieron de haber pasado cosas en el momento de que pudieron haberlo tambaleado, ¿ok? Y todo eso, pero te das cuenta cómo hace el Señor todas las cosas. El Señor lo puso en una posición, ¿ok? Para que también pueda, entre tantos propósitos, uno sea este, que sirva de ejemplo, ¿ok? Para nosotros, de cómo um, se debe de llevar la fe contra toda esperanza, ¿ok? Ahora dice, y Yahweh tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a él, sino también a nosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos a Yahushai, nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa.
¿ok? Yahweh Shai tenía poder de botar demonios, llamar ángeles, ¿ok? Llamar legiones de ángeles. Él tenía poder espiritual, man, pero él vino un poco menor a los ángeles, ¿ok? Para pasar por la muerte, probar de la muerte y así poder ser el último sacrificio y ser esa mediación, ¿ok? De reconcilio con Yahweh y nosotros, ¿ok? Pero el punto siendo que por su fe, ¿ok? Hizo que se sacrificara para cumplir las escrituras, ¿ok? Y hoy tratamos de caminar como Abraham, ¿ok? Como Yahushua, tratando de imitarlos, manteniendo esto, ¿ok? Porque hoy en día mientras más pasan los días, más difícil se va a poner. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Aplicar escrituras, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros creemos. Entonces, nosotros al creer estamos aplicando lo que debemos aplicar. Y eso va a consolidar esa fe, ¿ok? En Yahavu Hashem Yahushua, ¿ok? Y como lo mencioné hace un momento, ¿ok? Todo es seguir el ejemplo de Abraham, es como dice en versículo 18, Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, ¿ok? Contra toda esperanza. Y es como debe ser ahora, hoy también, man. So, con ello aquí te voy a dejar para ya por permitir realizar esta lección, encender la cámara y desarrollarla. Esperando si haya sido de edificación. Cierro dando tu alabanza, gloria y honra a Yahweh, para Hashem Bahushai, para Hashem Barakadash, doble honor a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino. Shalom al electo, Tabab Lahama.